Gracias por sintonizarnos. Vamos a empezar el programa. Ahí quédense en el Facebook. Vamos a hablar de duelos en la vejez. En contra de algunas creencias socialmente extendidas, la mayoría de los ancianos son capaces de procesar sus duelos y adaptarse a nuevas realidades como la viudez. En general, las personas de edad avanzada han tenido que afrontar múltiples pérdidas a lo largo de su vida y eso puede ayudarles a afrontar duelos posteriores. Las experiencias acumuladas aportan una forma de ser y de estar frente a la vida que será determinante en la forma de afrontar y elaborar una crisis profunda como lo es un duelo. Por este motivo, la forma en que una persona mayor ha ido afrontando los diferentes retos de su vida será el factor que predomine en la resolución satisfactoria del duelo sin necesidad de ayuda o bien una complicación del mismo. Después de toda una vida llena de experiencias acumuladas, de años de trabajo diario, de haber tenido una relación de pareja durante 20, 30, 50 o más años y de cuidar y educar hijos y nietos, llega la vejez, una etapa en la que la vida puede vivirse de manera plena, pero que sin duda también acumula una serie de pérdidas que pueden llegar a ocasionar malestares físicos y emocionales. La soledad por la ausencia de hijos, la propia viudez, la pérdida de la salud son solo algunos de los ejemplos, algunos de los procesos que tiene que enfrentar una persona adulta mayor. Aparece la tristeza, la sensación de desamparo por el entorno familiar y en esta etapa de la vida se van acumulando pues una serie de muertes, sobre todo también de personas de la misma generación que invariablemente hacen pensar pues en la propia muerte. De esto vamos a platicar. Les doy la bienvenida. Soy Elías Valencia y estamos en este episodio de su programa Sana tu Duelo. El día de hoy nos va a acompañar para hablar precisamente de duelos en la tercera edad, de duelos en la vejez, el doctor Felipe Escobar del Real. Deje comentarles que él es médico cirujano partero, egresado de la Universidad de Guadalajara. Trabajó en la Secretaría de Salud de 1989 al 2020, es maestro en la comunidad fraterna de Comala, donde imparte la carrera de gericultista y es también diplomado de la primera generación de tanatólogos que se formó aquí en Colima y durante los últimos 11 años trabajó en el sector salud en el Centro Ambulatorio para Pacientes con VIH. Doctor, bienvenido. Importante, Gracias. ¿no? Hablar también de duelos en esta etapa de la vida. Claro, claro. Primero, pues muchas gracias por la invitación y felicitarte por este espacio. Un saludo a los derechohabientes que están pendientes de esta información. Y bueno, hablando del duelo, como dicen en el adulto mayor, pues es algo que el tiempo ayuda, como dijiste al inicio, a madurar por toda la serie de batallas que va viviendo el individuo a lo largo de la vida. Y para ello, bueno, es hablar de lo que es la vejez y lo que es el envejecimiento. Uh-huh. La vejez es la etapa de la vida en la que la persona se va desarrollando y llega a la etapa final, que es la tercera edad, la pone entre los 60 y 65 años. Pero bueno, es todo un proceso que va viviendo la persona. Y el envejecimiento, pues eso es lo que desde que nacemos, lo vamos llevando a cabo, ¿no? Sí. Entonces, hay que ser conscientes de que estamos envejeciendo, ¿no? Claro, claro. Y a veces eso también es un conflicto que entre el no aceptar que envejecemos, ¿no? Sí, sí. Entonces, desde que vemos a lo mejor las primeras patas de gallo, las primeras líneas de expresión, las canas, doctor, o el aceptar que tenemos que usar lentes. Claro, o un bastón o una andadera, ¿no? Entonces, es importante vivir las etapas que vamos pasando poco a poco. Y en el caso del duelo, bueno, pues es algo que implica un dolor, ¿sí? Y pues lo vamos a vivir en diferente forma de acuerdo a las etapas que vamos avanzando. Un duelo en un niño pues es muy diferente al duelo que pueda tener un adolescente, un adulto o un adulto mayor. ¿Por qué? Porque el tiempo nos va dando esa madurez.
nos va dando pues la resiliencia que puede tener la persona para superar el proceso de dolor. A un niño a lo mejor lo pueden inducir con algún tipo de fantasía para tratar de entender el proceso de la muerte. El adolescente a lo mejor el cortar con la novia le causa muchos problemas que no sabe cómo solucionarlo por la falta de experiencia o la falta del tiempo que ha tenido para saber afrontar ese dolor, ¿sí? El adulto mayor, bueno, pues ya ha pasado muchas batallas que de alguna forma le ayudan a ir madurando. Pero bueno, hay que tener en cuenta que un adulto mayor también está propenso a enfermedades crónico-degenerativas, que muchas veces van a poner en riesgo el entender o no el entender la situación que está viviendo. ¿Será entonces este cúmulo de experiencias las que nos debería o nos hace tener esa fortaleza para el afrontamiento de este tipo de situaciones? Sí, es bien importante, ¿no? El medio social en el que nos desarrollamos, el círculo familiar que hay alrededor nuestro, la cultura que tenemos. Tengamos en cuenta que la cultura de Occidente es muy diferente a la cultura del Oriente. Sí. ¿Sí? El venerar a un anciano por su sabiduría, pues es algo que toma en cuenta la gente, el seguir sus consejos. Y sin embargo, en la vida occidental, pues más bien es el consumismo, el que pues si produces vales y si ya no produces, pues te hacen a un lado, ¿no? Sí. Que es la lamentable realidad que vivimos con nuestros adultos mayores. El abandono. El abandono. Entonces, y eso también les genera un duelo. ¿Sí? ¿Cómo hay que ir afrontando? Porque si bien es cierto que a lo mejor una persona tuvo una buena gestión de duelos a lo largo de su vida, pues a lo mejor no está preparada para que los hijos, para que su entorno familiar más cercano, pues en algún momento de la vida lo abandonen. Claro, sí. Y de hecho, bueno, la gente que ya trabajó, que estuvo pues viviendo prácticamente la mitad de su vida en una oficina, conviviendo con gente, pues es otra casa, porque es la mitad de su vida la que ahí dedicó. Y esto también implica un duelo. El día que le dicen, ¿sabe qué? Pues muchas gracias por sus actividades, ya fue útil durante un tiempo y tiene que despedirse. Si la gente no está preparada para eso, pues también le va a causar un duelo. ¿Cómo hay que irse preparando? Porque es diferente una persona que a lo mejor trabajó durante 25, 28, 30, 35 años de su vida y ya está visualizando quizás en una oficina un proceso de jubilación. Claro. Es distinto a una persona que a lo mejor tiene un trabajo temporal, que llega a los 60 años y le dicen, pues, ¿sabes qué? Gracias, no tienes ni pensión, ni liquidación, ni nada. Sí, es algo real que estamos viviendo. ¿Sí? Y bueno, yo creo que es importante que las empresas tengan en consideración eso hacia los trabajadores, que les programen para el tiempo en que se van a jubilar, estén preparados para ello y tengan opciones de poder sentirse útiles aún, ¿sí? Porque la verdad es que sí se olvida mucho, o sea, le dan las gracias, le hacen su fiesta de despedida y muchas gracias, que le vaya bien. Pero, ¿qué va a pasar después de una semana o 15 días que la persona ya está en su casa? Que cambia todo un rol dentro de la familia, de que bueno, pues si no estaba en su casa y ahora está diario y pues va a estar fijándose en que todo está sucio y que falta y... Entonces, más que nada lo convierten como un estorbo, como una persona que va a estar ahí marreando, ¿verdad? ¿Qué hacer entonces por parte del adulto mayor y qué hacer por el lado del entorno familiar? Sí, pues más que nada es el adulto mayor, pues entender que es un proceso el que va teniendo y que va a llegar una etapa en la que pues sus posibilidades van a ir demeritando, ¿sí? Existe un problema en que conforme vamos creciendo, nuestra masa muscular va disminuyendo. Claro. Y el disminuir esa masa muscular implica el ser más frágiles, el ser más débiles, y el ser más lentos. El ser más lentos. Sí. Y a veces no entendemos eso y queremos hacer lo mismo que hacíamos antes. ¿Sí? Entonces es el no ir acordes a nuestra edad con nuestra época que debemos de ir viviendo. Entonces yo creo que por una parte es estar consciente uno que el tiempo va pasando y que uno va a ir perdiendo esas posibilidades e irse adaptando a lo que puede hacer
y con lo que se puede servir para poder ser útil. Sí. Y bueno, el entorno también, el entorno social o el entorno familiar, pues también entender que son procesos en los que va a ir cambiando también su forma o su comportamiento. No queremos ver pues que la gente va a vivir siempre de la misma forma, sino que va a tener cambios. Las causas que pueden generar duelos en el adulto mayor, pues ya dijimos, es la salud. El perder la salud implica un duelo. Sí. ¿Sí? El que le digan a una persona, pues sabe que sus estudios dicen que usted es diabético, y eso a veces les cae como un balde de agua fría porque nunca se enfermaba. Claro. Y el estar acorde a un tratamiento diario y a una serie de dietas, pues eso lo va a sacar de su rutina. Y por lo tanto, pues es una aceptación la que debe tener de su enfermedad. Entonces, eso es el tratar de llevar un duelo en todas sus etapas, saberlas vivir y pues llegar a una aceptación en la que yo sepa y entienda que pues tengo ese problema y lo tengo que solucionar. También el hecho de que pues cosas más drásticas que le digan a una persona que tiene cáncer, ¿sí? De repente que le digan, ¿sabe qué? Pues sus resultados salieron positivos a cáncer y pues ya estamos pensando que son nuestros últimos días de vida, y más cuando no hay una buena información por parte del médico, ¿sí? Porque muchas veces la información se da, pero no es a la altura de que el paciente entienda lo que le están diciendo. Entonces ahí entramos ya también en otro tema, ¿no? De cómo dar las noticias, exactamente, ¿no? Y ahí ya pues está involucrado el personal médico junto con el entorno, ¿no? Claro. Igual platicamos de eso al volver de la pausa. Vamos a hacer un corte. Le recuerdo que estamos transmitiendo en Conexión 98.1, nuestras líneas de contacto en cabina 312-31-39-98-1. Tenemos también una línea de WhatsApp disponible 312-114-1244. Estamos transmitiendo en Facebook también a quienes nos están sintonizando por ahí. Sana tu Duelo Radio es la página en la que usted dele like ahí para que esté al pendiente de las notificaciones. Estamos también en Spotify, todos los capítulos quedan grabados ahí en esta plataforma para que ustedes los escuchen cuando ustedes quieran, y estamos también en internet, en todas las plataformas estamos en icrtv.radio 12345. Y bueno, continuamos platicando con el doctor Felipe Escobar de duelos en la tercera edad. Hacemos una pausa y continuamos. Continuamos, Sana tu Duelo. Estamos platicando de los duelos en la tercera edad con el doctor Felipe Escobar. Y estábamos comentando antes de ir al corte, doctor, cómo dar un mal diagnóstico y cómo recibir un mal diagnóstico en esta etapa de la tercera edad. Sí, yo creo que es algo bien importante el hecho que el personal médico tenga la conciencia de lo que está diciendo y a quién se lo está diciendo. Porque muchas veces el paciente, por el mismo estado de shock en que se encuentra por la noticia que va a recibir, no entiende lo que le dicen. Y el área médica pues habla con una terminología de tecnicismos que muchas veces el paciente no entiende nada de lo que le están diciendo. Entonces, sí es importante cuando hay que dar un diagnóstico que pone en riesgo o que agrava más la salud del paciente, pues llevárselo e irle diciendo por la verdad, no con mentiras, y sí a la altura de la cultura de la persona que está recibiendo la noticia, ¿sí? Y también es importante que cuando es atención con un paciente de tercera edad, pues que vaya acompañado de una persona, pues ya sea un hijo o un familiar, para que lo que no se entienda, el otro pueda asimilar lo que está pasando, ¿verdad? Sí. Porque muchas veces le dejamos todo al paciente y pues no entendió lo que le dijeron ni las indicaciones, y pues esto va para abajo, y a veces una mala noticia entre comillas, pues a lo mejor la hacen peor de lo que realmente era, ¿no? Sí. Supongo que debe haber alguna persona que nos esté escuchando en estos momentos que a lo mejor está enfrentándose a una situación así. El médico le dice al familiar, su papá tiene cáncer. Ajá. ¿Cómo asimilarlo primero el hijo y cómo transmitirlo al papá, doctor? Sí, esto es mucho de cultura, ¿no? El hecho de que uno sepa lo que está recibiendo como noticia.
y cómo lo va a transmitir o cómo lo va a entender el paciente, ¿sí? Una persona de tercera edad, pues muchas veces ya tienen cierto tipo de demencia, que si le decimos las cosas, pues a lo mejor la podrá entender a su manera, pero no al 100%. Sí. Y eso a veces genera conflictos dentro de la misma familia, porque van a renegar todos de que no sigue las indicaciones y que no está al tanto de los tratamientos o de las citas, pero no tienen en cuenta que la persona no está al 100% en sus condiciones físicas o Sí. mentales. Entonces, pues ahí es muy importante el lazo familiar, que sepan conllevar al paciente hacia un estado óptimo de salud en Ajá. cuanto a sus condiciones requieran, ¿no? ¿Cómo hacerle o qué decirle al paciente? Sí, una, pues no ocultarle las cosas. Yo creo que eso es bien importante porque la verdad tarde o temprano se llega a saber. Entonces es más necesario que lo sepa de primera mano, ya sea por el médico que lo sepa decir o el familiar que sepa ser intermediario en esa información, ¿sí? Las noticias a medias pues también dejan mucha duda en la Sí. persona, ¿no? Si le dicen pues que es que a lo mejor tienes o a lo mejor no, pues eso genera más dudas. Y es más importante, pues a ver, la realidad es más cruda, pero sí es el llevar ya un proceso de una enfermedad hasta sus últimas consecuencias, pero cómo se debe llevar, ¿sí? El hecho de que le digan de un cáncer, por decir, pues sabemos que va a estar sometido pues a lo mejor a quimioterapia, radioterapia, algún tipo de cirugía. Y bueno, el paciente a la hora que recibe la primera dosis, pues ya va a entender que es algo que no está bien en su cuerpo. Sí. Y eso le va a generar conflictos. Entonces, si le empiezan a explicar qué es lo que va a pasar y cómo va a ser todo su proceso, eso le va a ayudar a entender que es una enfermedad que pues va a llegar a un final y que requiere de un tratamiento que le va a ayudar a alargar su vida, pero en cuanto a calidad de vida. Sí. Que eso es la finalidad del adulto mayor, que tenga calidad de vida. Que sabemos que hay enfermedades que la deterioran mucho el estado de salud, pero sí, el procurar que esta persona, pues dentro de su enfermedad, tenga una calidad de vida que pueda convivir con los demás y que pues sufra lo menos posible. El paciente en la tercera edad, cuando se enfrenta a un diagnóstico de salud desfavorable, pues luego viene el entorno familiar en el que hay que tomar decisiones. Uh-huh. Y de repente dicen, pues le decimos o no le decimos, Uh-huh. o medio le decimos. Y el paciente, a veces aún teniendo sus capacidades físicas y cognitivas en óptimas condiciones, pues no lo dejamos decidir. Eso. ¿Qué tan bueno, qué tan malo es esto? Es malo porque, bueno, la gente tiene su libertad y es muy individual. Entonces, es el respetar la decisión que pueda tener la persona. De ahí viene lo que le llaman ¿cómo le llaman? Voluntad anticipada. Ajá. ¿Sí? En la que, bueno, yo decido qué voy a hacer. Si me están diciendo que tengo un cáncer de etapa terminal y no quiero que hagan más maniobras heroicas en un futuro, pues se debe respetar esa decisión, ¿sí? Y eso se tiene que hablar con la familia y la familia debe de entender la decisión que tiene la persona, Sí. ¿sí? La voluntad anticipada que le llaman. Entonces, sí entra muchos conflictos, y más cuando la familia no se pone de acuerdo en cómo llevar este caso, ¿sí? Y el familiar que está en casa, rodeado de familia, y que está en un ambiente ameno, agradable, pues va a llevar mucho mejor a un final feliz, ¿sí? Que cuando hay conflictos y que mejor pues no podemos atenderlo y lo llevan al asilo o lo llevan al hospital a que pues ahí termine su etapa de vida. Sí. Y pues muera solo, ¿sí? Entonces, pues sí, aquí es muy importante la red familiar que pueda tener, la red de amigos que también puedan darle el apoyo a la persona. Que eso también es otra parte del duelo. Cuando la persona la sacan de su hábitat, si es la pareja y murió alguno de ellos
y se lo tratan de llevar a su casa los hijos para que no esté solo. Entonces lo sacan también de su hábitat, del lugar donde él pues gobernaba, tenía toda la libertad para manejarse dentro de su casa, y el hecho de vivir en una casa extraña pues es someterse a reglas o incluso hasta a regaños, que hasta los nietos andan regañando al abuelo, ¿verdad? Y pues sí, eso también genera depresión, y la depresión pues va a llevar atrás el proceso de salud de enfermedad en el paciente. ¿Qué sería lo adecuado aquí? Si la persona está en sus posibilidades, seguir habitando la misma casa que lo ha hecho durante los últimos 20, 30 años, quedarse ahí, ¿no? A fin de cuentas es su entorno, es su espacio, como dices, ahí donde se siente cómodo. Sí, incluso hay personas que se dedican a atender a los adultos mayores. O sea, si no puedo estar yo presente en su casa, que es su área de desarrollo, pues bueno, hay personas que se dedican a atenderlos, ¿sí? Entonces, pues sí, el estar al cuidado de él, y eso nos habla de que tenga una buena calidad de vida la persona, ¿sí? Y que no está sometida a estrés, o que ya no pueda salir de su recámara porque pues se enojan porque les piso cuando ya tapearon, o que no pueden ensuciar una loza porque ya está toda la cocina limpia. Entonces, todo esto es todo un proceso que el adulto mayor sí le llega a repercutir en su estado de salud. Y esa es parte también de otro duelo, ¿sí? La pérdida, por ejemplo, de bienes financieros, ¿sí? Que perdió lana y que pues ya no haya que hacer y pues no hay trabajo para ellos, eso también le va a generar un duelo. El hecho de que pues perdió a su pareja, pues es otro duelo, ¿no? ¿Y cómo lo va a entender? ¿Cómo se enfrenta la viudez ya en una etapa adulta? Va a depender mucho del estado mental que pueda tener la persona, porque muchas veces, como te digo, la demencia, unos Alzheimer, están fuera de la realidad y no entienden qué pasó. Entonces, pues sí, a lo mejor les pueden decir, sabes que pues ya tu pareja ya no está, y pues aprender a vivir sin ello, ¿sí? Que pues sí, solamente la persona que está en esos zapatos sabe qué está pasando por su mente, ¿no? Y pues a veces son parejas que ya vivieron, como decías, 30, 40, 50 años juntos, y que de repente pues tienen que separarse. Sí. Ahí es importante que la persona viva su dolor, o sea, no reprimirlo, ¿sí? En alguna ocasión, platicando con una persona, decía, bueno, pues yo el duelo de mi mamá nunca lo viví, porque a la hora que empezaba a llorar me bloqueaban, o sea, ya vas a empezar a llorar otra vez, ¿verdad? Entonces no pude llorar, no pude vivir el dolor de la pérdida de mi madre, y por lo tanto, bueno, hasta ahora, años después, estoy entendiendo que eso se tiene que vivir, ¿sí? No se tiene que evitar, sino si la persona va a llorar, quiere llorar, adelante, es parte del duelo, ¿no? Porque es muy común, claro, es muy común que culturalmente pues no debemos de llorar, ¿no? No hay que mostrar las emociones, y menos cuando seas hombre. Claro, exactamente. ¿La viudez la enfrenta de la misma manera el viudo que la viuda? ¿O depende de los recursos? Diferente. En nuestra sociedad como que la mujer es más independiente, sale sola más rápido que el hombre. Dura más una mujer viuda que un hombre. Yo creo que sí. Y el hombre como que depende más de la compañía de la mujer, ¿no? Simplemente desde el aseo, la cocina y demás, aunque hay hombres que se cocinan solos y se la pasan bien solos, ¿verdad? Sí. Pero sí, en cuanto al dolor, es igual, la pérdida tanto de uno como de otro. Pero en cuanto a salir adelante, yo siento que la mujer es más rápido que pueda sobrellevar la situación, ¿verdad? Pues vamos a seguir platicando de estos temas. Estamos hablando en Sana Tu Duelo de los duelos en la vejez con el doctor Felipe Escobar. Doctor, estábamos platicando en la pausa. ¿Qué tan importante es hacer un proyecto de vida? Que cuando seamos conscientes de que pues estamos llegando a una edad en la que quizás laboralmente ya no vamos a ser tan productivos, que tenemos que dar un giro a nuestra vida,
tener precisamente un proyecto para afrontar los años que nos quedan. Sí, yo creo que esto es bien importante, el programarnos a lo que viene, ¿no? O sea, sí es importante vivir el aquí, el ahora, el hoy, el Sí, momento, ¿sí? Pero también hay que planear lo que viene para poder tener una buena calidad de vida. Sabemos que el trabajo llega a un momento en que pues ya va a finalizar por la edad o por el tiempo de trabajo, pero ¿qué va a pasar después de ello? ¿Sí? Entonces, si yo tengo un proyecto de vida en lo que, bueno, si me jubilo, pues después, ¿qué voy a hacer después de mi jubilación? Y hay que ver también pues, nuestras condiciones físicas en las que nos encontramos, sí, ¿sí? Ahorita, pues yo pienso que en los jóvenes es más difícil porque pues ya no van a estar con un proyecto de jubilación, sino que tienen que empezar a pensar en un ahorro para su aportarle, vejez, sí, ¿no? Entonces, bueno, el tiempo hace que vaya cambiando los planes y lo que a nosotros nos tocó vivir, bueno, pues fue trabajar y llegar a tu jubilación y ya después seguir adelante. Y ahorita, pues los jóvenes tienen que trabajar, ahorrar y pensar en lo sí. que viene después de, ¿no? Entonces, pues sí, los tiempos digitales han cambiado mucho la vida que nos tocó vivir en nuestra niñez. Sí. ¿Qué Ajá. tendría que estar haciendo en estos momentos una persona que quizás le falten 2, 3 años para jubilarse? Que durante toda su vida, a lo mejor pensando en un oficinista que trabajó haciendo las mismas actividades y que pues ahora ya de un día para otro ya no va a ir a checar Ajá. sus 8 horas y pues ya va a estar en casa. ¿Qué tendría que estar haciendo? Sí, más que nada es aceptar que llega un momento en que ya va a tener que dejar esa oficina y va a tener que dejar a un grupo de compañeros que fueron su familia y pensar en lo que puede hacer, o sea, a qué más o qué facilidades tiene él para poder desarrollar. Hay gente que se dedica a escribir, o hay gente que se dedica a pintar, a hacer cuestiones manuales o algún tipo de artesanía, pues ver cuáles son los dotes que puede explotar para después del trabajo poder pues seguir una calidad de vida ideal, ¿no? Sí. Hay gente Entonces, que se muere. sí, se jubilan y es lo que Sí, dicen, ¿no? Se jubiló y a los 2 meses se murió. Pues sí, sí, porque pues entró a tanta su depresión que una depresión te genera tu baja del sistema inmune y sí. te hace muy susceptible a muchas cosas, ¿no? Se mueren de infarto por complicaciones de una enfermedad crónico-degenerativa, ¿no? ¿Por qué? Porque no estaban preparados para ello. Pensaron que el jubilarse era como otro periodo vacacional Sí. y pues no, no es tanto un periodo vacacional, sino que ya es algo que vas a dejar de hacer ya durante el resto de tu vida, ¿no? Este proyecto de vida que se debería de elaborar o se podría elaborar puede ser como un listado de pendientes que quizás hayamos ido postergando por Ujú. la cuestión laboral y que, bueno, a lo mejor vamos a visitar más a los amigos, a lo mejor vamos a hacer un viajecito, a lo mejor el negocito que no pude emprender, ahora lo puedo hacer. Sí, sí es parte de ello, ¿no? O sea, ir pensando en algo que me pueda hacer todavía sentir productivo, sentirme útil, ¿sí? Entonces, bueno, pues sí, a veces se deslinda uno de la oficina, pero bueno, empieza a hacer otro tipo de amistades. A Sí, lo mejor las amistades pues ya no son tanto las de parranda, sino pues ya más bien es la compañía. sí, En la tercera edad, más que nada, pues es el sentirse acompañado, el sentir la amistad plena de los que me rodean, llámese familiares o llámese amigos, ¿no? Entonces sí es importante pues mantener un círculo o una red de familia, una red de amigos y pues pensar, o sea, si hay las posibilidades de poder hacer un viaje, bueno, pues los viajes se ilustran y hay sí. que conocer otras culturas, ¿no? Y si yo tengo facilidad para escribir, bueno, pues a lo mejor puedo escribir alguna memoria o algún tema importante. Ujú. O si me gusta pintar, pues a lo mejor es parte de empezar otra nueva etapa, ¿no? Sí. Que a lo mejor desconocía. Y la importancia también del entorno familiar, ¿no? De apoyarlos y para hacer que estén Sí, activos. sí, porque esto es bien importante. A veces el hecho de envejecer implica el que pues ya es una persona que ya no es útil para la sociedad y por lo tanto hacerlo a un lado, ¿no? Sí, Y por el tipo de vida que llevamos, que ya todo el mundo trabaja y que no le pueden dedicar al adulto mayor tiempo para estar con él, pues bueno, al menos si es poco tiempo, darle calidad de atención, ¿sí?
no tanto el estar todo el día con la persona, sino el dedicarle el tiempo y pues cuando estemos con él, pues que esté contento Sí. y que pase momentos agradables, ¿no? Y hablamos de relegar y esa situación puede llegar hasta un asilo. Hasta allá puede llegar, ¿no? ¿Qué tan bueno, qué tan malo es esto? Ahí depende mucho de la persona la decisión que tome, ¿no? Hay gente que dice, pues en mi casa Cuando la no pueda soy, tomar, cuando la porque a pueda veces que tomar. la familia decide por el Sí, adulto mayor. y lamentablemente deciden con engaños, ¿no? Sí. O sea, ¿cuánta gente no está en el asilo que le dijeron, pues ahorita venimos por ti y ya no regresaron? ¿Sí? Y ahí están esperando a que lleguen por ellos. Y pues sí, la verdad es de que yo creo que más que un asilo, una casa de día sería ideal. ¿Por qué? Porque en la casa de día es como una guardería. O sea, vas, estás toda la mañana, tienes actividades, te dan gimnasia, te dan terapia de rehabilitación o te dan algún tipo de juegos en los que estás desarrollando la mente. Alcanzas a consumir alimentos que muchas veces son alimentos que pues están preparados acorde al padecimiento de la persona, ¿no? Los diabéticos les dan sus dietas especiales. Y por la tarde, bueno, regresan a su entorno, que es su casa, ¿sí? Entonces, yo creo que esa sería una buena opción para que la persona se sienta útil, el convivir con gente de su misma edad y que, bueno, es como en la escuela, ¿no? También Sí. hay bullying y también entre ellos también hay sus cosas, ¿no? Pero bueno, conviven con gente de la misma edad, Ajá. ¿sí? Y aparte, pues se sienten útiles porque están desarrollando una actividad. ¿Cuál es la experiencia como tanatólogo, como gericultista, al convivir, al tratar, al charlar con personas que están en el asilo? Es de veras que a veces es muy triste porque te das cuenta muchas veces del engaño en el que están ahí asilados. Pero también es muy interesante porque al ponerte a platicar con la gente te das cuenta que son seres humanos, Sí. que viven y si tú les estás rascando un poquito de su historia de vida, hay gente bien, bien interesante lo que ha vivido y lo que fue y que pues acaba en un asilo sin ser reconocido de todo lo que hizo a lo largo de su vida, ¿no? Hay gente que fueron ingenieros o gente que fueron profesionistas y acabaron en el asilo, o gente que simplemente se dedicó al campo o que fueron panaderos y a la hora que los pones a trabajar manualidades empiezan a hacer sus piezas de pan con plastilina y demás, o sea, Sí. vuelven a vivir ellos, ¿no? El que les pongan música de sus tiempos que les gustaban a ellos, vuelven a vivir, pero es dedicarles tiempo acorde a lo que a ellos les gusta, ¿sí? Entonces, pues muchas veces en el asilo no se dan abasto simplemente con estar tratando al individuo. ¿Por qué? Porque los cuidadores pues lavan, tapean, hacen la cocina y aparte cuidan al anciano. Que cosa que pues debería cada quien dedicarse a lo suyo y el cuidador dedicarse a cuidar al anciano. Si no, aquí el cuidador es el que va a salir perdiendo. Sí. ¿Sí? Y cómo de repente al visitar el asilo es bien marcada esta diferencia, ¿no? De cómo se percibe a una persona que fue llevada con engaños y cómo también hay en el asilo personas que por su propia voluntad están ahí y viven bien y se sienten en un entorno grato. ¿Por qué? Porque están conviviendo también con personas de su misma edad. Sí, sí, efectivamente. O sea, ya cuando tú estés decidido a que, bueno, estoy consciente que mi familia no me puede atender por X motivo y quiero estar en un lugar, bueno, pues es válido, ¿no? Y si estás a gusto ahí, pues bueno, qué mejor que estés viviendo tranquilo, que estés feliz y que aparte pues tienes el apoyo de la familia que te va a visitar, que eso también es importante. Sí. Que ya sabes que van a ir contigo y que están contigo o que te van a sacar el fin de semana y vas a convivir con ellos, pero bueno, es un ambiente todavía de familia. Sí, y también debe de haber esa misma situación por fuera, ¿no? Debe ser familias para las que realmente les va a pesar dejar a su familiar en el asilo y hay quien pues de plano va y los deja ahí, ¿no? También ese es un tipo de duelo que también vive la Sí. familia desde fuera. Sí, claro. La familia de fuera también lo vive, pero muchas veces no lo quiere aceptar, ¿sí? Entonces, y si no superan esa etapa,
pues va a ser patológico tanto para la persona como para el familiar. Ujú. ¿Sí? Entonces, pues es importante que los familiares también estén entendiendo el entorno que están viviendo y que ambos lo acepten como tal y que cada quien agarre su rol. Sí. Hablamos también de este tema de los cuidadores, ¿no? Qué importante es los cuidadores alrededor del adulto mayor. Sí, Y de repente, pues no todos le entran o le entramos de la misma manera, con la misma intensidad y con el mismo compromiso. sí. Sí, hay quien dice, bueno, pues yo estoy dando dinero para que lo cuiden y pues estoy tranquilo conmigo mismo, ¿sí? Ujú. Pero bueno, eso es lo económico, pero lo humano, ¿sí? O sea, si es mi padre, si es mi abuelo, pues el hecho no nomás el dinero, sino también el estar con él, el contacto físico, el platicar con él, el convivir. Y realmente, o sea, como te digo, hay ahorita ya carrera en la que salen los gericultistas y que son personas que se dedican a la atención del adulto mayor, que ya están preparados pues para dar algo de fisioterapia, estar al pendiente de sus medicamentos, darles algún tipo de actividad, pues ya sea mediante juegos o distracción, o sea, ya cada quien se puede organizar a que la persona esté ocupada durante el tiempo que está trabajando con él, ¿verdad? Sí, qué importante es eso, ¿no? Porque no nada más como usted lo dice, pues es nada más toma la comida, o te lavo, te limpio, sino que hay que No, generarles también sí, un entorno en los que tengan su mente y su cuerpo lo más claro, ocupados que se pueda. claro, el comer solo no es lo mismo que comer acompañado con los familiares, ¿verdad? Oh, es Sí. correcto. Entonces, pues sí, sí es importante que se sienta acompañado, que sienta útil y que sienta querido sobre todo, Ujú. ¿sí? Pues llega un momento en el que también se acerca el final de nuestra vida. En esta etapa, ¿cómo tener una muerte digna en la tercera edad? Muy buena pregunta y la verdad que aquí cuenta mucho la preparación que tenga uno como persona, el ir preparando pues ya tu caminito para cuando llegue el desenlace y el también que la gente que te rodea entienda que pues hay un principio y hay un fin, ¿sí? Y qué mejor que el tiempo que está uno vivo y que está uno conviviendo, pues sea de la mejor manera, ¿no? Hay mucha gente que está bronqueada y que no acepta o por cosas que pasaron en tiempos anteriores quedan dolidos o sentidos y no han superado esa etapa y muchas veces cuando llega a faltar la persona pues se sienten arrepentidos y no lo hicieron en su momento que debieron haber hecho, ¿no? El haber sanado, el haber pedido disculpas. Entonces, pues lo mejor es para una vida digna pues vivir dignamente para tener una muerte digna, ¿no? Entonces sí es importante el que pues exista esa red de la familia, esos lazos de, pues, de armonía, vamos, y que si hay alguna bronca de algún familiar, bueno, pues si yo tuve la culpa, discúlpame, y Ujú. si no, pues de todos modos no quiero tener la carga cuando tú faltes, ¿no? Ir sacando esos pendientes que vamos teniendo o acumulando Sí, en la vida para no irnos con nada, claro, para estar conscientes en la medida de lo posible de que en algún momento se va a llegar el último día, el último suspiro y pues irnos sí. tranquilos. Sí, así es. Y también que la gente se quede tranquila, ¿no? Que más que, pues dolor debe de haber un dolor, ¿no? Eso es necesario en el duelo, Sí. ¿sí? ¿Por qué? Porque el dolor te ayuda a fortalecerte y te ayuda a superar la etapa, pero no que exista un sufrimiento permanente, porque el sufrimiento ya es voluntario, cada quien va a sufrir lo que quiere, Sí. ¿sí? Entonces, pues sí, el dolor que te ayuda a superar la etapa, pero que no sufras todo el tiempo por esa pérdida, por algo que pudiste haber hecho en el momento, ¿sí? Entonces, sí se ha visto que si tú llevas una vida, pues, bien durante todo lo largo de tu vida, pues es una vida digna que te va a llevar a una muerte digna. Ujú. Y que si tú fuiste superando, pues, todas las situaciones a lo largo de tu vida, pues vaya en el momento en que a la hora que se muera la persona, pues se va a ir bien tranquila. Y esas las vamos a veces hasta en las fases del difunto, ¿no? Ajá. De que el difunto muere y pues con unas fases de su cara muy, muy tranquilas. Y el que murió con broncas,
pues muchas veces son fases que no se las pueden quitar del rostro, ¿verdad? Sí. Entonces, pues eso habla mucho, el que yo esté consciente de que, pues como el transcurso del día, amanece y hay mucha luz y ya empieza a anochecer, porque se acerca ya el momento final del día, ¿no? Que es la muerte de la persona. Si alguien está pasando por ese tipo de etapas y le está siendo presa del miedo, ¿qué se le puede decir? Pues una que reciba atención especial, ¿no? Porque sí es importante, si yo no puedo superar esos o no sé por qué me siento así, bueno, pues a lo mejor necesito la atención de una persona. En este caso hay psicólogos, tanatólogos que te pueden ayudar a entender el por qué estás pasando por esta etapa, ¿no? El adulto mayor es muy fácil que tenga conflictos porque teme a quedar solo, ¿sí? Él teme a que la enfermedad le esté llevando constantemente al hospital y que en el hospital pues va a estar ya aparte de su familia, o que puede ser su última visita al hospital y ya lo regresen a la funeraria, ¿no? O que también el hecho de que la gente o los familiares pues se cansen de estarlo viendo enfermo, o que la misma enfermedad te retraiga a estar encerrado por la depresión, ¿sí? Hay personas que, por ejemplo, pues hacen una colostomía en la que pues tienen que estarse haciendo un aseo constante de la bolsita, porque tienen que estar haciendo sus necesidades en una bolsa y pues muchas veces huelen mal. Entonces prefieren no salir y quedarse encerrados en casa, y eso pues genera una depresión en la persona, ¿no? Sí. Entonces necesitan una atención especial, pues hacerlos saber de que esto que está pasando es algo natural y que pues tienen que vivir su vida al máximo, ¿sí? De ahí lo importante de la calidad de vida, el hecho de tener una buena alimentación, el tener una actividad física de acuerdo a sus condiciones, el tener recreaciones, ¿sí? El hacer, pues no sé, convivencia social con amigos, y pues que también tengan sus horas de sueño y demás. O sea, el tener ya una programación del tiempo, que se puedan sentir bien, que se puedan sentir útiles y que sobre todo se sientan tranquilos de que lo que han vivido pues los lleve a que el día que falten pues se vayan tranquilos, y que la familia también se quede tranquila, ¿no? Y agradecida más que nada por todo lo que aportó a lo largo del tiempo. Y así de esa manera pues se va a llegar a un final que es inevitable, pero que sin duda nos va a llevar a tener duelos de manera sana, tanto en la persona que está enferma, en este caso, poniendo ese ejemplo, como en el entorno familiar. Porque luego también quedan culpas, doctor. Sí, y esas culpas a veces no sanan, y pues la gente tarda en reconocer, y mientras que uno esté consciente de eso, pues le va a estar causando muchos daños, ¿no? Entonces sí. ¿Y qué importancia tiene también el estar unido cuando haya que tomar decisiones en la familia? Porque llega un momento, pues como ya lo hemos comentado, que el adulto mayor, el abuelito, pues va a tener que cambiar sus hábitos, y pues hay que tener también esa comprensión por parte del entorno. Sí, ahí sí hay que tener mucha comunicación dentro de la familia. Hay familias que son numerosas y que cuesta mucho trabajo que todos lleguen a un acuerdo. Y hay familias pequeñas que a veces por uno que no esté de acuerdo, pues también no pueden llegar a una conclusión. Pero sí, tomar acuerdos en los que sea de beneficio para el paciente como para la familia, ¿sí? Y nunca ocultar las cosas, hablarle siempre con la verdad. Y bueno. Pues con esa reflexión nos quedamos, doctor. Sin duda un tema importante. ¿Por qué? Porque muchos o todos vamos a pasar en algún momento de nuestra vida por esa etapa. Y ahorita quizás estamos siendo la familia que da el soporte a nuestro abuelito, pero hay que pensar que... Efectivamente, ¿no? Llevamos un niño adentro, pero también llevamos un
anciano encima, ¿no? Es correcto. Para allá vamos. Doctor, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Mucho y gracias por esto y felicitarte por esta apertura al público, ¿no? Gracias. En tu programa. Gracias y pues vamos a estar escuchándonos aquí los jueves en vivo en Conexión 98.1. Le agradezco su sintonía, gracias por acompañarnos a quienes nos están sintonizando en Facebook, en la radio, en Conexión 98.1, en Spotify, en YouTube, en todas las plataformas en las que estamos. Les recuerdo, tenemos una cita la próxima semana. Aquí nos escuchamos. Sana tu duelo. Hasta la próxima.